Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos, una nueva semana en la cual podemos seguir recorriendo las Escrituras. Vamos ya por el capítulo 11 del libro de Números. Hoy vamos a ver 4 capítulos, el 11, el 12, el 13 y el 14 del cuarto libro de la Biblia en nuestra recorrida semanal. Y le hemos puesto por título Murmuradores del mal, ¿no? Ahora enseguida le voy a explicar por qué elegimos ese título, ¿no? Murmuradores del mal, es justamente el título que elegimos para el tema de esta semana, donde vamos a ver a lo largo de estos 4 capítulos 3 historias que justamente tienen un denominador común, ¿no? Y están una atrás de la otra, de manera correlativa, casi no podemos decir por casualidad, ¿no? Porque Dios seguramente decidió que fueran en ese orden estas historias escritas para nosotros, pero ustedes van a ver enseguida la similitud que hay en cada una de ellas. Así que brevemente vamos a ver las 3 y luego vamos a tener una reflexión final en los minutos que habitualmente dura nuestro programa. Situación número 1. Libro de Números, capítulo 11, habla del pueblo de Israel pidiendo carne en el desierto. Ese es el título que tengo en mi Biblia. El pueblo pide carne y dice: un día el pueblo se quejó a oídos del Señor. Busqué un poquito alguna fuente para profundizar un poco desde el original, ¿no? En que fue escrito el Antiguo Testamento. A veces nos ayuda a ver un poco el significado de las palabras, el sentido, ¿no? Quizás que a veces con la traducción es bueno, ¿no? Poder saber el original y demás. Y bueno, allí encontré esto de murmuradores del mal, ¿no? El pueblo se quejó en el sentido de que murmuraba lo malo, en el sentido de pesimismo, ¿no? En el sentido, quizás a veces se usa la palabra de pájaro de mal agüero, ¿no? En ese sentido es que el pueblo se queja, es pesimista y murmura, ¿no? Contra Dios y contra Moisés, porque querían comer carne, ¿no? En el desierto. La versión que yo tengo, ¿no? de la Biblia, la Nueva Valera, revisión 2000, dice: un día el pueblo se quejó a oídos del Señor. Cuando él los oyó, se enardeció su enojo y se encendió en ellos un fuego del Señor y consumió un cabo del campamento, es decir, un rincón, ¿no? Un extremo del campamento. Dios, como muestra de su desagrado, ¿no? Por esta murmuración, esta queja por parte del pueblo, hace descender fuego en un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y él oró al Señor y el fuego se apagó, ¿no? Queja, murmuración por parte del pueblo, pidiendo carne para comer. Dios muestra su desagrado y aparece Moisés, ¿no? El líder del pueblo de Israel, para interceder en oración, ¿no? Y pedirle a Dios seguramente perdón, ¿no? Por esa murmuración por parte del pueblo. El versículo 4 dice que los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, decían ellos, ¿no? Del pescado, en el versículo 5. Comíamos en Egipto de balde los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, y ahora nuestra alma se seca y nada vemos sino maná. Y acá estaba el pecado, ¿no? del pueblo. Despreciaba el maná, el alimento que Dios había hecho descender del cielo para sustentarlos en el desierto, y se había instalado en su cabeza ese deseo, ¿no? Inspirado en primera instancia por los extranjeros, dice la Biblia, pero que luego también fue compartido por los israelitas, el anhelo de comer carne, ¿no? Y no solo carne, sino también hablan acá de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas. Extrañaban el alimento que comían en Egipto. Claro, ellos en Egipto eran esclavos, ¿no? Hay que ver hasta qué punto, y sobre eso después quiero considerar un poco más al final, ¿no? del tema de hoy. Hay que ver hasta qué punto realmente ellos comían, ¿no? De manera abundante y variada en Egipto, siendo esclavos, ¿no? Obviamente ahí estaban en el desierto, no se contentaban con el maná, no se contentaban con el pan que Dios les había ofrecido, y en su cabeza comenzaron a pensar que lo que habían dejado en Egipto
en materia de alimento por lo menos era mejor y como que lo extrañaban, ¿no? Ese es el planteo de esta situación. Después Moisés se presenta delante de Dios sin saber cómo dar respuesta, ¿no? Y concretamente en el versículo 13 dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo?, ¿no? Y acá también aprendemos una vez más de Moisés que cuando se encuentra con esta situación, se encuentra con este problema, y no sabiendo qué respuesta dar, qué es lo que hace, lo lleva a Dios, ¿no? Entendiendo que Dios es el que podía dar respuesta a esa situación que estaba fuera del alcance de Moisés. En el versículo 18, Dios dice: di al pueblo, santifíquense para mañana y comerán carne, pues han llorado en oídos del Señor, ¿no? Y Dios les va a dar carne, lo cual a la postre no iba a resultar en algo bueno para ellos, porque se iban a hartar, ¿no?, comiendo carne, así lo dice la Biblia, y eso iba a provocar enfermedades también allí en medio del pueblo. Esa es la situación número 1, ¿no?, de murmuradores del mal, que es el hilo conductor de las 3 historias que vamos a ver. La situación número 2 la encontramos en el capítulo 12. Allí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa etíope, porque estaba casado con una mujer etíope, y dijeron: ¿solo por Moisés habla el Señor? ¿No habla también por nosotros? Y el Señor lo oyó, aunque Moisés era un hombre muy manso y el más humilde de la tierra. ¿Cuál es esta segunda situación de los murmuradores del mal, ¿no?, como denomina al pueblo de Israel, ¿no?, en ese momento allí en el desierto? La segunda situación es que Aarón y María acusan a Moisés de haber tomado una mujer extranjera, cosa que para ellos no estaba permitida. Sin embargo, la mujer de Moisés era hija del sacerdote de Madián, ¿no? Y Madián era descendiente de Abraham y su segunda esposa, Cetura. Por lo tanto, en ese sentido, para lo que era la cultura, ¿no?, de ellos, o la orden que ellos tenían de que no podían unirse a un extranjero, Moisés de ninguna forma estaba quebrantando eso, ¿no?, porque su esposa era descendiente de Abraham, al igual que él, ¿no? Acá en esta versión se refiere a Séfora como de Nigeria, ¿no? Dice, etíope, ¿no? Como una mujer etíope. Estudiando un poquito esto también en los comentarios bíblicos, dice que en realidad en esa época le decían etíope no solamente a lo que nosotros hoy conocemos como Etiopía, ¿no?, sino que también a personas que vivían en lo que hoy es Egipto, en lo que hoy es la parte oeste de Arabia, ¿no?, y también de Sudán y de otras regiones. Abarcaba todo ese término, referirse a alguien como etíope. Probablemente Séfora, la esposa de Moisés, hija de Madián, vivían en la parte oeste de Arabia, ¿no?, y por eso usan este término refiriéndose a ella como etíope. Lo explico porque no es lo mismo que decir hoy que una persona es etíope, ¿no? En realidad, Séfora muy probablemente era de la parte, como dije, ¿no?, del oeste de Arabia. Solamente que en esa época Etiopía abarcaba todo eso. Lo cierto es que la queja acá de la murmuración del mal por parte de Aarón y de María contra Moisés es decir, solamente por él habla Dios, ¿no? Es como que ellos envidian de alguna forma la posición de Moisés o se sienten molestos porque Moisés, ellos creían que había tomado alguna decisión solo, sin consultarlo a ellos. De hecho, en un momento, ¿no?, en los capítulos anteriores, si ustedes lo leen en su casa, ahí en el capítulo 11, para ser más específico, ustedes van a ver que Dios unge a 70 ancianos allí en el pueblo, que Moisés cuando le dice es mucho pueblo para mí solo, Dios le dice, bueno, vamos a elegir 70 ancianos, ¿no?, para que lo ayudaran. Bueno, Aarón y María aparentemente sintieron como que fueron dejados de lado en esa toma de decisión, que en realidad es Dios, ¿no?, el que la instruye, pero ellos pensaron que fue decisión de Moisés dejándolo de lado a ellos, ¿no? Aparentemente esa era la cuestión por la cual ellos se rebelan y murmuran contra Moisés. Aquí en la Biblia describe en el versículo 3 como el más humilde de la tierra, ¿no? Dice un hombre muy manso y el más humilde
de la tierra. Qué hermosa característica para un líder. Cuánto hoy el mundo, no solamente en el ámbito espiritual, no solamente en una iglesia, sino en los gobiernos, en las instituciones, en cualquier estamento, ¿no? Qué lindo sería tener líderes con estas características, ¿no? Mansedumbre y humildad, que es la misma característica de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Los evangelios dejan muy claro que Jesús fue un líder que era muy manso, que era muy humilde, y de esa forma él atraía a las personas. Hoy el liderazgo en el mundo, ¿no? Está totalmente en el polo opuesto a esto, ¿no? Más que humildad, hoy hay egos, ¿no? Más que mansedumbre hay declaraciones violentas, discursos de odio, ¿no? Para usar un término que hoy se utiliza mucho, y vemos a los políticos y vemos a los líderes y vemos inclusive en el ámbito religioso muchas veces algunas diferencias, ¿no? Y ¿dónde está esa humildad y dónde está esa mansedumbre, ¿no? Que Dios quiere para las personas que desempeñan funciones de liderazgo? Por eso acá se lo elogia a Moisés por tener estas características. A raíz de esta murmuración del mal por parte de Aarón y de de Aarón y de María contra Moisés, eso va a producir el desagrado de Dios, ¿no? Y María iba a recibir un castigo, por lo cual, a partir del versículo 11, tengo un subtítulo en mi Biblia que dice: Moisés ora por María, ¿no? Dice: entonces dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no cargues este pecado sobre nosotros, porque hemos obrado neciamente. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al nacer tiene medio consumida su carne, porque justamente el castigo de María fue la lepra, ¿no? Entonces Moisés clamó al Señor: te ruego, Dios, que la sanes ahora, ¿no? Moisés intercede y ora por María y ora por el perdón para María. Esta es la segunda situación. Después vamos a hacer algunas consideraciones más al final, ¿no? La primera, el pueblo murmurando el mal porque querían comer carne. La segunda, Aarón y María murmurando contra Moisés. ¿Cuál es la tercera situación? Está en el capítulo 13. En el capítulo 13 habla de los 12 exploradores que Moisés envía a Canaán. Y comienza diciendo: el Señor dijo a Moisés: envía algunos hombres que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarán un príncipe de cada tribu. Y después los menciona, acá el capítulo los menciona. El versículo 17 dice que cuando Moisés los envió a reconocer el país, les dijo: suban por el sur al monte, observen cómo es el país, el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es el terreno, si es bueno o malo, cómo son las ciudades, ¿no? En el versículo 20 dice: si tiene árboles o no, esfuércense, traigan del fruto de la tierra. Lo cierto es que estos 12 espías fueron, o estos 12 exploradores fueron, y en el versículo 25 dice que volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. 40 días estos 12 hombres estuvieron explorando la tierra que Dios le había prometido en heredad a Moisés y a su pueblo. Volvieron a Moisés y Aarón, dice el versículo 26, a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y el versículo 27 dice que dijeron: llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel. Este es su fruto. Pero el pueblo que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Vimos también allí a los hijos de Anac, ¿no? Que eran una raza de gigantes. Entonces en el versículo 30 dice que Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos enseguida y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Sin embargo, en el versículo 12, los murmuradores del mal, ¿no? Que aparecen nuevamente, dice que los israelitas hablaron mal del país que habían reconocido. Dijeron: la tierra que reconocimos traga a sus habitantes, todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. También vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, así le parecimos a ellos, ¿no? De estos 12 exploradores que Moisés envía, 10, la mayoría, una amplia mayoría, 10 de estos 12 exploradores
van a dar un informe negativo en cuanto a las dificultades que ellos iban a tener para poseer la tierra. Los 12 estaban de acuerdo que la tierra era hermosa, ¿no? Que era una tierra fértil, que producía mucho fruto. Lo decían ellos bajo esta figura, ¿no? Que emana leche y miel. Pero 10 caen en esto de murmurar el mal, ¿no? Del pesimismo, de fijarse en las dificultades y no confiar en el Dios que le había prometido, ¿no? Justamente esa tierra. El capítulo 14, versículo 1, continúa con esta tercera situación. Dice que entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró esa noche. Y todos los israelitas se quejaron de Moisés o contra Moisés y Aarón y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Qué tristes palabras, ¿no? No para Moisés, o sí, para Moisés también, ¿no? Pero mucho más para Dios, que los había sacado de Egipto de manera poderosa. Ya hemos repetido muchas veces, ¿no? La historia de las plagas, la nube en el desierto, la presencia, ¿no? de Dios que se movía en la nube de día, la columna de fuego de noche, el agua, las veces que le proveyó de agua de manera milagrosa, el maná, ¿no? Las veces que Dios lo sustentó. Sin embargo, el pueblo acá, otra vez quejándose, rebelándose, murmurando y expresando, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. El versículo 6 dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestimentas. Ellos eran los únicos dos que manifestaron fe y confianza y que animaron al pueblo a ir a tomar esa tierra. Y dijeron, dice el versículo 7, a toda la congregación, el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra que emana leche y miel y nos la entregará. Por tanto, no sean rebeldes. Estos dos, Josué y Caleb, hacen un llamado al pueblo a confiar, a tener fe, a no tener ese espíritu de murmuración del mal, ¿no? Sin embargo, el pueblo no iba a hacer caso, ¿no? El versículo 10 dice que la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en la tienda de reunión ante Israel. Si Dios no hubiera intervenido, ese día apedreaban a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb, ¿no? Y a quienes los hubieran apoyado. El pueblo dio rienda suelta a su murmuración. Sin embargo, Dios interviene, ¿no? Para proteger allí a sus hijos. Lo interesante de esto es que después de eso, el propio Moisés intercede por Israel, ¿no? Porque ahí Dios se manifiesta y si Moisés no hubiera intercedido, ese pueblo hubiera muerto allí en ese momento, ¿no? Y entonces, teniendo ya estas tres historias planteadas, a mí me gustaría que por lo menos saquemos 3 lecciones importantes. Hay muchas más, ¿no? Pero hay 3 lecciones muy importantes que nosotros tenemos que sacar de esta historia, ¿no? Antes de eso, simplemente voy a leer un versículo más, el 20, porque dice a partir del versículo 20 que Dios perdona a Israel, es decir, Dios escucha a Moisés y perdona a Israel. Y en el versículo 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y han desoído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto tuvo otro espíritu y me siguió de todo corazón, lo introduciré en la tierra donde entró y sus descendientes la recibirán en posesión. Lo mismo que Josué, ¿no? Que de paso Josué también era el hombre que siempre estuvo al lado de Moisés y fue quien luego quedó a cargo, ¿no? del pueblo tras la muerte de Moisés. Por este motivo también, esa travesía del desierto, que tendría que haber sido una cuestión mucho más corta, terminó durando 40 años, porque a causa de su incredulidad, de su dureza, de su constante murmuración, Dios los hizo dar vueltas y vueltas, ¿no? en el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación muriera, excepto Caleb y Josué, ¿no? Las 2 personas que Dios dijo que iban a entrar a esa tierra prometida. Ahora sí, entonces, las 3 lecciones que me gustaría compartir con ustedes y me parecen muy importantes de estas 3 historias y que tienen un denominador común, ¿no? en las 3 historias. Primero, yo acá anoté este subtítulo, problemas imaginarios.
¿no? Estos murmuradores del mal, tanto en el caso de cuando pedían carne, en el caso de cuando murmuraron contra Moisés y en el caso de cuando trajeron el informe negativo de la tierra que tenían que poseer, los problemas los agrandaron, ¿no? En su cabeza ellos se hicieron como que los problemas eran mucho más grandes y casi en algún punto hasta que algunos de esos problemas los inventaron, ¿no? O sea, su negativismo, su murmuración, su queja hizo que en su cabeza se crearan estos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Lo que comentábamos hoy cuando vimos la primera parte, ¿no? del tema de hoy, realmente los esclavos comían mejor en Egipto, ¿no? Donde eran maltratados, donde recibían latigazos, ¿estaban mejor en Egipto realmente? ¿O ellos, influenciados por lo que habían dicho algunos extranjeros y rodeados de las penurias aparentes del desierto, les flaqueó la fe y se imaginaron como que antes estaban mejor cuando en realidad antes eran esclavos, antes eran azotados? No me imagino la mesa de los hebreos esclavos llenas, ¿no? En Egipto o sentados en alguna suerte de reposera de aquella época, ¿no? Alimentándose en abundancia. Realmente no me imagino así a los esclavos hebreos que había allí en Egipto, ¿no? Es como que ellos en su cabeza se hicieron toda esa situación y desecharon lo más importante, que era el pan del cielo, el maná que Dios les había ofrecido. No se contentaron con lo que Dios les estaba dando. En el caso de Moisés en el caso de María y de Aarón, cuando van contra Moisés, cuando murmuran contra Moisés, como les explicaba, ¿no? Según los comentaristas, dicen que la cuestión vino por el nombramiento de estos 70 ancianos, ¿no? Que ellos dos pensaron que Moisés se había cortado solo en esa decisión, cosa que no era así, porque ese había sido el consejo de Dios, ¿no? Que simplemente Moisés aplicó. Además, la Biblia lo describe a Moisés como el más manso, el más humilde. Moisés en varias de sus oraciones le pide a Dios que repartiera la carga en otras personas, que no quería él tener que llevar toda la carga. Sin embargo, Aarón y María en su cabeza se hicieron la idea de que Moisés quería todo el poder, de que Moisés quería decidir solo, que Moisés se iba a cortar solo. Problema imaginario, ¿no? Y en la última historia que vimos, la de la exploración de la nueva tierra, cuando ellos, la mayoría, ¿no? Los 10 exploradores de 12, ponen su mente en los problemas y en las dificultades, en los hijos de Anak, que son gigantes, que nos van a destruir, problemas imaginarios, ¿no? Entonces, estas tres historias nos enseñan que la mayoría de nuestros problemas, la mayoría de las cosas por las cuales muchas veces, lamentablemente, ¿no? Por ahí somos murmuradores del mal también, en el sentido del pesimismo y demás, son imaginarios. No digo que todo, pero la gran mayoría, ¿no? de nuestros problemas muchas veces están en nuestra cabeza. Nosotros nos hacemos, o el diablo se ocupa de que nos hagamos la cabeza y nos aflijamos y tengamos ese espíritu crítico y de murmuración constante en nuestra vida que no nos ayuda en nada en nuestra vida espiritual. Segunda lección, segundo punto de los tres que yo quiero compartir con ustedes. En las tres situaciones, cuando las vuelvo a repetir para dar cuál es el segundo, ¿no? El segundo punto que veo en común. Cuando ellos piden carne, ¿no? Y se afligen y demás, dice que, y desciende también el fuego de Dios, ¿no? Allí sobre el campamento, leímos que Moisés oró por ellos. Moisés se presentó delante de Dios y oró. Cuando el desagrado de Dios se posa sobre María, ¿no? Quien contrae lepra a causa de esta rebeldía contra Moisés, ¿quién ora por María para que sea restaurada? ¿Quién intercede por María en oración? Otra vez Moisés. Y en la última situación, lo acabamos de leer, Dios intercede por su pueblo, porque ellos iban a ser consumidos ahí. Sin embargo, Dios en su misericordia los dejó seguir viviendo, los hizo dar vueltas durante 40 años más, no los dejó entrar en la tierra prometida, ¿no? Salvo a quienes habían manifestado fe, pero no los aniquiló allí en el momento. O sea, y eso fue resultado de la oración de Moisés, ¿no? De la intercesión de Moisés por ese pueblo. Y esto nos enseña a nosotros que cuál es el principal remedio para la murmuración, para la crítica, para el pesimismo. ¿Cuál es el principal remedio? ¿Cuál es el mejor remedio que tenemos a mano? La oración, ¿no? Tal como lo hizo
Moisés. Problemas imaginarios, la oración como remedio, y el tercer punto que me parece fundamental también es una expresión que se encuentra en el capítulo 14, versículo 24, cuando Dios se refiere a Caleb, ¿no? Uno de los dos que iba a entrar a la nueva tierra, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo otro espíritu y me siguió de todo corazón, lo introduciré en la tierra donde entró. ¿Qué tuvo Caleb? Otro espíritu. En un mundo lleno por todas partes de murmuradores del mal, Dios nos llama a tener otro espíritu, claramente, ¿no? Y es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, ¿no? Obrando en nuestra vida, obrando a través de nosotros, calmando nuestras ansiedades, quitando ese espíritu de mal, ¿no? Constante, y haciéndonos vivir en medio, sí, de las dificultades del mundo actual, en medio de las turbulencias del mundo actual, con un espíritu distinto, con un espíritu diferente. En un momento estuve tentado a ponerle este título al tema de hoy, ¿no? Otro espíritu, pero me pareció que podía tener más gancho o se podía llegar a generar mayor incertidumbre con este otro, ¿no? De murmuradores del mal. Pero lo cierto es que Dios nos llama a tener otro espíritu, a tener un espíritu diferente. Esa es la invitación que quiero hacerles. Simplemente que podamos aprender de estas tres historias que están una atrás de la otra desde el capítulo 11 hasta el 14 del libro de Números, y que podamos sacar estas cuestiones, ¿no? Muchos de los problemas que nos hacemos o de las murmuraciones que nos hacemos son imaginarias, la gran mayoría. El remedio para ellas es la oración, ¿no? Como en el caso de Moisés. Y Dios nos llama a tener otro espíritu, un espíritu diferente. Gracias por habernos acompañado con el mensaje de hoy, con nuestra recorrida de hoy, ¿no? Rumbo al Apocalipsis. Queremos desearle una bonita semana. Agradecerles porque la semana pasada compartieron, se ve bastante el video, tuvimos buenas visualizaciones, así que invitarlos a que puedan seguir compartiendo, que puedan seguir dándole un me gusta, que puedan hacer algún comentario. Como siempre decimos, todo eso nos ayuda a llegar a mayor cantidad de personas con el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Que es nuestro único interés. Que Dios los bendiga y tengan bonita semana.